Hola amigos, bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de un correo o la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ya que eso ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir, disfruta los siguientes relatos. Hace tiempo mi familia y yo hicimos un viaje por carretera a Wyoming para ver el Parque Nacional Yellowstone. Es un lugar hermoso y si aún no lo has visto, te lo recomiendo. Pero como sea, era un viaje de 17 horas desde nuestra casa en California. Nos tomó varios días de conducción intermitente para llegar ahí, y durante las noches intentábamos encontrar un pequeño motel para descansar. Una de aquellas noches, debido a que estábamos atrasados, mi padre intentó conducir durante toda la noche para llegar lo antes posible. Cabe mencionar que Yellowstone no era el único lugar que visitábamos. Parábamos en cada lugar con buena vista que encontrábamos. Es por eso que el viaje solía durar días. No fue hasta que llegó la madrugada que mi padre consideró que seguir manejando sería peligroso, así que nos estacionamos en una pequeña parada de descanso sin luz, en medio del bosque. La verdad es que no recuerdo exactamente en qué estado nos encontrábamos. Mi hermano y yo nos habíamos quedado dormidos en el auto varias horas antes de que nos hubiéramos detenido en ese pequeño estacionamiento. Debido a esto y a estar en una posición bastante incómoda, me desperté en medio de la noche, bastante desorientado, pero no realmente asustado. Vi a mi alrededor y vi a todos profundamente dormidos, y naturalmente me sentí bastante solo. Traté de volver a dormirme, pero simplemente no estaba funcionando, así que me quedé sentado un rato, pensando en qué hacer para conciliar el sueño. Estaba mirando por la ventana para tratar de ubicarme. Estaba oscuro como no tienen idea, así que no podía ver nada más allá de los árboles. Afortunadamente yo no era del tipo que empacaba ligero y había traído un par de linternas en mi equipaje. Teniendo cuidado de no molestar a mi familia dormida, metí la mano en el asiento trasero, abrí la cremallera de mi bolso y saqué una pequeña linterna de plástico amarilla. No era la más brillante, pero fue suficiente para ver el primer plano del entorno general. Lo acerqué al cristal asegurándome de no hacer ningún ruido y empujé el pequeño interruptor a la posición de encendido. Presioné mi cara contra el cristal y miré hacia afuera. Al principio parecía una línea de árboles normal, con algunos arbustos y demás plantas, pero mientras escudriñaba la oscuridad buscando animales, alguna construcción o lo que sea, noté una oscura figura parada entre dos árboles en la distancia. Parecía la forma de una persona, pero esta no se movía, solo permanecía de pie. Después de verlo durante un buen rato y no ver signos reales de movimiento, asumí que era un arbusto o algún tipo de ocurrencia natural, pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz y volver a intentar dormir, vi aquella sombra girar 90 grados y moverse detrás de un árbol, desapareciendo de la vista. Esto me asustó muchísimo. Inmediatamente apagué la linterna y tiré mi suéter convertido en manta sobre mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Estaba paralizado por el miedo y demasiado lleno de adrenalina para dormir. Me senté en una posición semifetal agarrando mi linterna por el resto de la noche. Esperé hasta que salió el sol y cuando volvimos a la carretera pude conciliar el sueño. Además, no le conté a nadie sobre aquella figura humanoide que vi en el bosque.
Hace aproximadamente 2 años, conducí a casa después de una reunión familiar bastante tarde por la noche. El viaje fue de aproximadamente 2 horas, y debo decir que no me quedé a dormir porque tenía que volver al trabajo al día siguiente. La mayor parte del viaje se realizó en carreteras con densos arbustos y árboles a ambos lados. Es el tipo de escenario que encontrarías en cualquier película de terror. En fin, había estado conduciendo unos 45 minutos y estaba empezando a cansarme mucho. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente te cansas de la nada? Bueno, fue exactamente lo que me pasó a mí. Sabía que no pasaría mucho tiempo para que el sueño me venciera, pero no encontré ningún lugar donde sintiera que pudiera estacionarme y dormir con seguridad. De cualquier manera, después de que me quedó claro de que no iba a encontrar un lugar para parar y que mi cansancio no desaparecería, hice algo muy cuestionable. Me detuve a un lado de la carretera sobre el césped, detrás de unos arbustos, para tratar de esconder mi auto de cualquier otra persona que pasara. Esto debido a que la carretera no estaba vacía. Me encontraba con otro auto cada 5 minutos más o menos. Así que, al final, hice una nota mental de que eran las 11:22 y luego me quedé dormido. Me desperté en medio de la noche debido al sonido de unos rasguños. Miré el reloj y me di cuenta de que eran las 11:50, poco tiempo después de haber conciliado el sueño. El sonido se detuvo después de unos segundos, y como estaba cansado y más dormido que despierto, no me molesté en mirar a mi alrededor y simplemente volví a dormir. Más tarde me despertó el mismo sonido y ahora eran las 12:40. Esta vez realmente me asusté, porque el sonido no se detuvo y cada vez era más intenso. El pensamiento de que solo era un animal inspeccionando el auto cruzó por mi mente, pero ¿por qué regresaría casi 1 hora después de que se había ido la vez anterior? Fue entonces que miré por el espejo retrovisor y logré vislumbrar algo corriendo hacia el bosque. Debo decir que lo primero que se me vino a la mente fue una de esas escenas donde la víctima deja su auto y este es asesinado. Pensé en lo tonto que se escuchaba eso, pero la verdad es que poco a poco comenzaba a sentir cada vez más miedo. Así que sin pensarlo mucho me largué de ahí. Había una curva a no más de 100 metros de la carretera y cuando la rodé, había un maldito coche aparcado a un lado, con la puerta del lado del conductor abierta. Reduje la velocidad solo para ver si alguien estaba ahí y me di cuenta de que estaba vacío. Después miré por mi espejo retrovisor, pero obtuve el mismo resultado. O eso pensé, hasta que de repente vi a un tipo salir disparado del bosque, gritando maldiciones con la voz quebrada. Acto seguido, subió a su auto, lo encendió y dejó el lugar a toda prisa. En serio, casi golpeé a mi auto al rebasarme. Después de eso nunca volví a ver al sujeto por el resto del camino. No sé qué es lo que vio aquel tipo, pero tuvo que ser lo suficientemente aterrador para haber huido de esa forma. Tampoco sé si lo que lo hizo salir de su carro fue lo mismo que rasguñó la puerta del mío. Sin embargo, jamás volveré a aparcar para dormir en medio de la carretera. Estábamos saliendo de una boda a la que habíamos asistido y que se celebró a unas 3 horas de casa. Mi novio se había mantenido sobrio para llevarnos, así que no había de qué preocuparse por el camino de regreso. Mientras conducíamos por las oscuras carreteras para regresar a la ciudad, recuerdo haber entrecerrado los ojos porque parecía ver unos faros brillantes frente a nosotros. Acto seguido, mi novio, quien conducía, comenzó a gritar desesperadamente, de una manera que jamás había escuchado.
No fue un grito fuerte y agudo, sino un grito profundo que irrumpió y salió dejándolo ronco. En el instante que gritó, giró bruscamente nuestro coche hacia un lado de la carretera y casi terminamos metiéndonos en una zanja. «Oye, ¿estás bien?», mencioné con el corazón casi saliéndose de mi pecho. Dijo que había visto un camión que venía a toda velocidad hacia nosotros en la carretera y honestamente pensó que íbamos a morir. Miré detrás de nosotros. Solo había un largo camino recto y sin farolas ni casas. No había señales de un camión ni de ningún tipo de vehículo. No había faros traseros en la carretera, ni ninguna luz de los faros de un camión. Sabía que no mentía porque también vi aquellos faros resplandecientes, pero el camino además estaba en completo silencio, sin sonido de algún camión o automóvil. No se escuchaba nada. Tratando de calmarlo, mencioné que tal vez estaba quedando dormido al volante, y por eso creyó haber visto aquello, lo cual de por sí ya es aterrador. Estábamos en un camino rural estrecho. No había forma de que un camión enorme pudiera haber pasado junto a nosotros sin golpear nuestro auto, y no recuerdo haber sentido el estruendo y la vibración de nuestro auto debido al paso de un vehículo tan pesado. Si un camión hubiera ido de frente hacia nosotros, aunque mi novio logró salirse del camino, no hubiéramos podido evitar el impacto. Así que con ello en mente, descarté lo sucedido como alguna especie de alucinación. A día de hoy, aún jura que vio un camión enorme que venía hacia nosotros, y sé que no está del todo equivocado. Lo digo por aquella avalancha de faros que me lastimaron los ojos entrecerrados, justo antes de que nos saliéramos del camino. El año pasado tuve una experiencia muy extraña en un bosque nacional en California. Estaba en un viaje por carretera con mi perro y conducía hacia el Bosque Nacional de Mendocino. Cabe aclarar que me gusta acampar en parques o bosques nacionales porque está aislado, lo que es perfecto para que mi perro pueda vagar. Además, lo mejor es que son gratis. Estaba conduciendo por un camino de tierra algo irregular por una montaña alrededor de las 5 de la tarde. El día estaba muy agradable, soleado y cálido, con una ligera brisa. No pasó nada grave, pero me sentí extremadamente incómodo conduciendo por la zona, y esa sensación no desapareció. Conduciendo por la montaña sentí que no debería quedarme ahí, e incluso le envié mensajes de texto a mi pareja todo el tiempo que pude, antes de que mi teléfono perdiera por completo el servicio. Estaba buscando una señal de que otra persona había estado por la zona últimamente, pero no vi nada. Ante eso, me detuve y salí de mi auto con mi perro para mirar por el borde, y noté una ardilla muerta y algunos vidrios rotos mezclados con el camino de tierra y grava. Yuka, mi perra, de repente empezó a gruñir levemente. Era raro, pues solo algunas veces la había visto o escuchado gruñir a otros perros o con ellos. Pero esta vez lo hacía hacia el bosque, hacia la nada. Aquello hizo que estar en el lugar se sintiera extraño, y en este punto comenzaba a sentirme bastante nervioso. Pero la verdad es que me enorgullezco de ser un viajero independiente y mochilero, así que decidí continuar al menos un poco más con mi cachorro, para ver si podía encontrar un buen lugar para acampar. Mientras manejaba, seguía notando más animales muertos. Esto ya era demasiado extraño. Además, tomen en cuenta que nadie va a subir a más de 5 o 10 millas por hora una montaña con caminos así. Debido a ello, es que podía apreciar bien el paisaje, y más que eso, pues repentinamente comencé a escuchar voces de hombres. Sonaban cerca, y lo primero que pensé fue en llamarlos para pedir indicaciones, así que detuve mi coche. Pero en cuanto lo hice, un frío recorrió mi espina dorsal congelándome, y sentí que no era buena idea hacerlo.
Realmente no podía entender lo que estaban diciendo y además no vi ninguna señal de gente en ningún lado. Fue debido a ello que continué avanzando lentamente, ahora buscando con cautela de dónde provenían las voces. Debo decir que nunca me he encontrado con otras personas en un parque nacional o bosque cuando me he adentrado tanto, así que inevitablemente aquel sentimiento inquietante crecía mientras escuchaba las voces. Estas iban y venían en distintas direcciones. Dicho esto, desistí a la idea de buscar dónde acampar y comencé a girar mi coche para volver. Honestamente no recuerdo cómo estaba actuando Yuka en el camino de regreso. Estaba asustado y concentrado en salir de ahí. Pero la verdad es que sí me sorprendió que gruñera cuando estábamos parados afuera de mi coche. No tardé mucho en bajar la montaña sin ver ninguna señal de nadie en el trayecto. Ya en el camino principal, decidí darme el lujo de conseguir un hotel para pasar la noche. Ya estando más seguro me relajé. Los espacios grandes y abiertos pueden ser intimidantes, me dije. Y las voces podrían haber estado resonando desde algún lugar lejano y simplemente parecían estar cerca. Los animales mueren, el vidrio se rompe. No pasó nada. No hay nada de qué preocuparse. Debo decir que siempre veo películas de terror. Suelo pasear a mi perro de noche por el bosque, pero nada se compara con la sensación que tuve conduciendo por esa montaña. Y honestamente, es algo interesante para mí, al igual que es aterrador. Recientemente me encontré con cierta información, así como algunas tradiciones de los nativos americanos, que me hicieron sentir extremadamente incómodo. Pasó rápido un año. Durante este tiempo mencioné el lugar a algunas personas y las malas vibras que me dio, pero nada más. Busqué en Google el Parque Nacional una vez y no vi nada, pero la verdad es que tampoco busqué mucho. Cierto día, mi pareja y yo estábamos terminando nuestro viaje por carretera. Solo quedaban 2 o 3 horas y el sol se había puesto, así que decidimos escuchar algunos podcasts y videos de YouTube. Pasamos del podcast No Sleep a los X-Files y terminamos en un video de historias reales. Este trataba sobre la tradición de los nativos americanos. Estaba medio prestando atención, acariciando a mi perro, cuando escuché al narrador mencionar la palabra Wendigos. Dijo muy brevemente lo que son y mencionó casualmente que pueden imitar voces. Lo digo en serio cuando digo que en ese momento los escalofríos más horribles que he tenido en mi vida se arrastraron por mi columna vertebral. Entonces miré a mi pareja y le pregunté si recordaba ese bosque nacional que me había asustado el año pasado. Él dijo que sí y me recordó que me envió un mensaje de texto mencionando que probablemente estaba cerca de un Wendigo. La verdad es que sí recuerdo que haya dicho eso, pero no sabía mucho sobre su tradición y pensé que solo estaba siendo gracioso, como si Bigfoot probablemente me estuviera acosando o alguna broma así. Pero él dijo que no. Estaba bromeando principalmente, pero lo dije específicamente porque dijiste que estabas escuchando voces de las que no podías encontrar ni rastro. Mencionó con seriedad. Me sentí extraño y comencé a buscar en Google la palabra Wendigos, y en efecto, supuestamente son capaces de imitar voces humanas y viven en ese tipo de área. La verdad es que todo encajaba. Obviamente hay un montón de información cuestionable, pero intenté encontrar sitios web de mayor reputación y experiencias auténticas. Después busqué específicamente a las personas desaparecidas en el área, pero todos estaban un poco escondidos debajo de las noticias nacionales. Recordé haber mirado hacia el bosque hace aproximadamente un año, pero no vi nada y me di cuenta de que no parecía que se hablara mucho de estas historias, lo cual también aumentó mi curiosidad. Se afirmó que más de 100 personas en los últimos 8 años han desaparecido y no han sido encontradas. Además, muchas se encuentran sin vida. Recordar lo inseguro que me sentía y lo mucho que quería salir de ahí me aterroriza y me hace sentir bastante incómodo. La verdad es que mi perra y yo somos muy unidos. Ella era una callejera que empezó a seguirme un día y terminé trayéndola a casa, por lo que sus pequeños gruñidos en el camino me hacen sentir que algo andaba mal.
He viajado mucho en solitario, tanto dentro como fuera del país, y nunca he tenido un mal presentimiento. Además, ver una cantidad innecesaria de animales muertos en un bosque nacional me pareció de lo más extraño. La verdad es que no creo que vaya a hacer más viajes en solitario, a menos que sea por la civilización.